prestar el servicio de lavandería, tuve que tener un costo. A lo mejor Claro, luz, agua. Exacto. A lo mejor tuve el costo de un empleado, por ejemplo, o un ayudante. ¿No? Tiene asociado un costo. En cambio, si el incremento patrimonial proviene de un hecho no habitual, algo que no sea habitual, o sea, algo no habitual para la organización, o no guarda relación con un costo o gasto, como por ejemplo una donación recibida, representa una ganancia. Si alguien nos regala dinero, nos dona dinero, no tuvimos ningún costo. No es una cuestión habitual que nos donen plata todos los días, o que nos regalen plata por todos los días, o que la empresa hizo una jugada de, no sé, del Quinisei o lo que sea y ganó X cantidad de dinero. No, o le entregaron un premio por algo. No tuvo un costo. ¿Sí? Entonces, son actividades no habituales o también llamadas actividades extraordinarias. ¿Mm? Son incrementos patrimoniales, lógico, si recibimos una donación es un incremento patrimonial, pero que no hace a la habitualidad, no hace a su actividad principal, sino es una cuestión extraordinaria. ¿Se entiende el concepto de ingreso y ganancia? Sí. Bien. Entonces, anoten porque le podemos preguntar, ¿cómo define un ingreso? Podemos preguntarle, ¿cómo se define o cómo define usted una ganancia? O podemos decir, ¿qué diferencia hay entre un ingreso y una ganancia? Dale, profe. Perfecto. ¿Ya? Bien, es alguna de las preguntas que, o sea, podrán venir de cualquiera de estas maneras como le estoy definiendo. Y después sí, la parte de cuando es un gasto o una pérdida, cuando hay una disminución, un resultado negativo, cuando una disminución patrimonial proviene de la actividad habitual de la organización y a su vez posibilita directa o indirectamente la generación de un ingreso, por ejemplo, el costo de venta, que surge como consecuencia de la venta de mercaderías en una empresa comercial, podemos decir que el costo de la mercadería vendida representa un gasto. En cambio, si la disminución patrimonial proviene de un hecho no habitual de la organización o no guarda relación con un ingreso y no genera valor compensatorio para la organización, es decir, que no se los podrá recuperar a través de un ingreso, como por ejemplo la destrucción del edificio generado por un tornado o una inundación, estamos ante una pérdida. Eso es, acuérdense, resultado negativo es una disminución patrimonial, puede ser clasificada como gasto o pérdida, gasto hacia la habitualidad, la actividad habitual, y posibilita, ¿qué cosa? El gasto posibilita, directa o indirectamente, la generación de un ingreso. En cambio, si la disminución patrimonial es de un hecho no habitual a la organización, no guarda relación con ingresos, es una pérdida. Y van a ver que vamos a hablar después de costos consumidos y costos no consumidos. ¿Sí? Pero por ahora vamos a referirnos solamente hasta este punto. Bien. ¿Alguna duda que le quedó hasta aquí? Entonces, hablemos... Sí. Disculpe, ¿será que puede volver al ejemplo de pérdida? Ahí está, ahora lo veo. Sí. O si puede dictar. Por ejemplo, Profe. una pérdida. Sí. Le doy el ejemplo a pérdida y veo. Sí. Doy ejemplo y después, no sé quién, alguien preguntó algo más. Por ejemplo, supongamos que a lo mejor si está relacionado con la actividad tienen un campito y en ese campito están plantando hierba o plantan algún producto, digamos, soja o té o lo que sea, y viene una helada, o tienen árboles los forestales, los pinos, y viene y se quemaron todos.
¿Eso qué es? Es un resultado negativo para la empresa. Pero dentro de los resultados negativos, acuérdense, se clasifican en gastos y pérdidas. En este caso, se quemaron esos pinos. Es una pérdida. ¿Se entiende? Porque uno no va a ir a quemar uno mismo. Surgió, bueno, comenzaron a quemarse los incendios que se produjeron y bueno, se quemó. Entonces es una pérdida que es una pérdida extraordinaria, no es producto que nosotros quemamos para obtener un ingreso. En cambio, si nosotros gastamos gastos de luz en la máquina de la panadería, y sí, esa luz, ese consumo de luz es un gasto. ¿Por qué es un gasto? Porque permite obtener un ingreso, va a permitir que podamos amasar y que podamos obtener las facturas y con la factura, las masas, podamos venderlas, ¿ya? Y poder obtener un ingreso. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Y cuando hablamos de ingresos, hablamos, acuérdense, de actividades principales, habituales, está asociado con un costo. Pueden haber cuestiones como ganancias que, si alguno tiene animales, van a ver que una vaca tiene ¿cómo se llama el novillito? Creo que es el que le nace la vaca. ¿Alguien que me ayude? Sí, profe, novillito, es chiquito. Un ternero. El ternero, bueno, El ternero el sería cuando hijo es un poco más grande. es producido ¿por qué? Por algo natural. O, por ejemplo, un árbol va creciendo. Entonces son cuestiones que van creciendo naturalmente por la propia naturaleza, nos hace crecer. Entonces eso es una ganancia. No es lo mismo un plantín de un eucalipto o de un pino, que después ya la planta en sí o el árbol crecido. Eso es una ganancia, ¿no? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Acuérdense que todo ingreso va asociado con un costo, ¿no? Bien, alguien me habla del chat, dice, ¿hasta qué hora? Ya terminamos terminamos ya enseguida. Bien, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? digo el último concepto, así el que tiene que retirarse se puede retirar y contesto las preguntas, Bueno. ¿sí? Hablamos de costo, que es el sacrificio económico para adquirir un bien o para producir un bien o prestar un servicio. Y vamos a hablar de costos consumidos y costos no consumidos. ¿Y qué decimos cuando hablamos de costo consumido? Costo consumido significa o mejor, costo no consumido. Es aquel costo que permite la obtención de ingresos futuros. Por ejemplo, una mercadería es un costo no consumido. ¿Por qué? Porque va a permitir que a través de su venta podamos obtener un ingreso. ¿Se entiende esto? Y costo, lo vamos a ver la clase que viene un poquito más, que el costo consumido es aquel que ya perdió la posibilidad de generar ingresos futuros. Entonces, hablamos los costos no consumidos, decimos que son activos, y los costos consumidos decimos que son gastos. Pero redondeamos la clase que viene para que no sea tan extenso. Sí, así que con esto terminaríamos la clase de hoy y sí me quedo a contestar las preguntas que quieran. Sí. Mi pregunta era sobre qué actividad tendríamos para hacer ahora sobre patrimonio neto. No vi si había una actividad o no. Era eso, ¿no? Sí, sobre patrimonio neto vamos a ver suscripción e integración de capital. Cómo Tenemos que se buscar integra. sobre eso. No, digamos, de patrimonio neto para actividad no hay ninguna, porque les dimos todos. Bueno, muchas gracias, profe. O sea, sí, la teoría está dada. Quizás activo y pasivo, lo único que les pedimos es que busquen las clasificaciones, porque hay muchísimas clasificaciones y no queremos decir
tal autor o tal otro. Hay muchísimas, o sea, ustedes van buscando la que les resulte más accesible y más fácil. Pero patrimonio neto está todo, sí. No hay identidad. Sí. Esto, al ser parte de la unidad 3, ¿no es cierto? Usted había dicho que en el parcial las unidades eran 1, 2 y parte de la 3. ¿Esta unidad 3 del patrimonio entraría en el primer parcial o en el segundo? En primero. Inclusive falta un punto más, que es valores de incorporación diferentes. Dice valores de incorporación, distintos casos. Todo eso va a entrar en el parcial. Profe, y una vez que terminemos todos los temas de las 3 unidades, ¿vamos a empezar a repasar o no sé, puedo hacer llegamos justo? No, la idea es que podamos repasar algo. Sí, generalmente cuando planteamos como que haya unas clases, unas últimas clases de repaso. Profe, Sí. los parciales son 2 parciales escritos y luego un integrador oral para ver si promocionamos o cómo es. Exactamente. Son 2 parciales y después el integrador final para promocionar la materia, ¿sí? Aparte de, bueno, los ejercicios, estas cuestiones, ¿no?, que estamos pidiendo, estos conversatorios que estamos teniendo, pero son los parciales y más el integrador final, sí. Independientemente de si Para aprobamos, ¿El integrador final es oral? Sí. independientemente de si aprobamos con buena nota los parciales, igual se va a rendir el integrador final, ¿no? Sí, pero el integrador final se les va a pedir que sea, inclusive va a ser individual. Sí. Sí o sí, para promocionar la materia tienen que tener un integrador final. No sé si... Sí. ¿Y del integrador final dieron fecha ya? No, porque generalmente el integrador final lo tomamos en la primera mesa de exámenes. O sea, si nosotros terminamos creo que el 5, primeros días o fines de junio, primeros días de julio, creo que la primera mesa está a la semana, una cosa así. Y todavía ¿También hay que sacarnos 6 o más? ¿Cómo? ¿También hay que sacarnos 6 o más en el oral? Sí. Sí, porque puede ser que a lo mejor no anduviste bien o no contestaste bien y podés llegar a quedar como regular y no como promoción de la materia. Es una instancia más. ¿Quedó claro o no? Valores de incorporación quedaría para la clase que viene. Para la clase que viene, exacto. Sí, ahí tenemos, es un punto bastante fundamental también, estos valores de incorporación y distintos casos. O sea, vamos a ver distintos casos como